Buenas Buenas noches, noches, compañero. Buenas noches, profesor. buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada. Espero que todos me estén escuchando muy bien. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ok, muchas gracias. Parece que doña Mary está perdidita otra vez. Pero bueno, eh, en la clase pasada pues tuvimos lastimosamente un contratiempo ahí por problemas del internet. Ojalá hoy Dios quiera, parece que va a estar mucho mejor el internet, ¿no? Eh, Hoy vamos a avanzar con tres de los cuadros, digámoslo así, financieros muy importantes dentro de la elaboración de los proyectos y de un plan de negocios, como es el flujo de caja, vamos a ver el estado de resultados y vamos a ver el balance. Esos tres que son muy importantes y vamos a dejar para el jueves la última clase con, con los principales, que les podemos llamar a estos, con VPN y la TIR, ¿no? Eh, y con eso terminaríamos. Entonces, los que nos queda faltando son el flujo de caja, como les decía, el balance y el estado de resultados. Para ello, pues les voy indicando de forma un poco más detallada cómo se diligencia cada uno de estos formatos, ¿no? Les voy a empezarles a compartir la pantalla. Por favor, si algún momento se va la voz o no miran la pantalla, activan el micrófono me informan. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces, espero que todos estén mirando ya la pantalla. Este son el modelo que ustedes tienen, la guía que les dieron financiera de su diplomado. Estamos estudiando el punto 6, que es el estudio económico y financiero. Ya habíamos visto el 6.1, que era la previsión de las ventas, que fue en la segunda clase, ¿cierto? Ese ya lo habíamos evacuado. Ya miramos la estructura de costos igualmente también. Ya miramos que el costo estaba compuesto por la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que son muy importantes saberlos determinar cuáles son dependiendo de cada uno de los proyectos, ¿no? Pues como todos los proyectos no van a ser productivos, pueden haber proyectos de servicios, ¿no? Por eso hablamos nosotros de costos de producción o costos de servicios o costos de prestación de servicios, para que de pronto no me vayan a confundir los que tengan de pronto alguna actividad comercial o de prestación de servicios, por ejemplo, que van a vender artesanías, cosas diferentes que no sea de producción, pues ellos van, en vez de costos de costos de producción, vamos a hablar ahí en ese caso de costos de prestación de servicios. Pues esto ya lo habíamos avanzado y no hay ningún problema, puede seguir la misma metodología. También miramos los gastos de administración, ¿no? Y en la primera clase yo les había explicado a ustedes, cuando habíamos visto algunos conceptos fundamentales teóricos de la contabilidad de las finanzas, que los gastos de administración, tenemos gastos de administración y gastos de ventas, ¿no? Que son los mismos, solamente cambia la cuenta, ¿no? Entonces, que cuando yo me refiero a gastos de ventas, son el personal realmente que se dedica a ventas, el personal operativo de ventas. Los demás los voy a llevar siempre como gastos administrativos, que no importa mucho si los coloco en administración o ventas, la utilidad no va a cambiar, ¿no? Va a ser la misma, es decir, va a restar igual, porque los gastos restan. Lo único que saberlo ubicar bien me va a ayudar a poder tener un análisis más claro de la empresa. Si yo estoy gastando más en la parte administrativa, en la parte de ventas, entonces yo puedo decir, no, esta empresa tiene muchos gastos administrativos y realmente ya se dedica a esa otra cosa, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Eso es cuando yo no clasifico bien los gastos. El resto, pues, no implica mucho desde el punto de vista de utilidades, porque gasto es un gasto, donde esté, ¿no? Las inversiones, pues ya también habíamos hablado de forma general, que pues dependiendo del proyecto, yo voy a necesitar unas inversiones diferentes. Algunos de pronto no necesitan inversiones para sus proyectos porque ya las tienen y las van a utilizar. Las que tienen en sus fincas o tienen en sus casas, tienen herramientas o tienen su terreno, tienen sus estanques o tienen sus galpones para pollos, para ponedoras, etcétera. Depende pues el tipo de negocios que se quiera montar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, puede ser en maquinaria y equipo, en muebles y enseres, y ahí hemos ido mirando y hemos ido avanzando. Pues vamos a ir bajando, puede ser equipos de cómputo y oficina, pues vamos a necesitar un computador de pronto, unos escritorios, puede ser en construcción de edificaciones, ya les había dicho, ¿no? Y terrenos, pues ahí galpones, por ejemplo, ¿no?
terreno que necesiten para cultivar algún producto. Y también habíamos visto cómo se sacaba el costo unitario de producción, ¿no? Y aprendimos a calcular el punto de equilibrio y los ingresos en el punto de equilibrio. Entonces, esto no es difícil, es fácil, solamente es que hay que dedicarle un poquito nomás, ¿no? Hay que observarlo ya con los ejercicios que creo que hemos realizado y con los documentos que les he compartido, ustedes ya se pueden ir guiando y están hechos en Excel para que usted repase y revise la fórmula o se dé cuenta, o solamente cambiándole los valores con los suyos, él le va a ir dando los valores automáticamente, ¿no? También el flujo de caja lo he diseñado así, igual que el balance y el estado de resultados, para que con solo cambiar los valores le vaya dando los resultados, ¿no? Ya habíamos visto esto, ya sabemos que el punto de equilibrio el punto, es importante calcularlo porque nosotros en ese punto de equilibrio es que nos indica, pues que en ese punto no hay pérdidas ni utilidades. O sea, es la producción necesaria para solventar los costos. Hay como un dicho popular que dice, compro pan para vender pan. Ese es el punto de equilibrio. Ni pierdo ni gano. Todo lo que venda por encima del punto de equilibrio van a ser utilidades. Y si no logro vender por encima del punto de equilibrio y vendo hacia abajo del punto de equilibrio, van a ser pérdidas. Entonces, esa es la importancia del punto de equilibrio y saber cuál es mi punto de equilibrio para yo saber dónde me estoy moviendo, ¿no? Pues lo ideal de una empresa, de un negocio, es que se esté moviendo por encima del punto de equilibrio, ¿no? Que no estemos tan cerca al punto de equilibrio. Porque entre más cerca estemos al punto de equilibrio, pues quiere decir que las utilidades van a ser bajas e inclusive podemos estar peligrando en algún momento a obtener pérdidas, ¿no? Por lo tanto, nos debemos mover siempre en un margen superior al punto de equilibrio, ¿no? No tan cerca al punto de equilibrio, por eso hacemos el cálculo. Y hoy vamos a continuar con el 6.8, que es el flujo de efectivo, ¿no? A este flujo de efectivo le vamos a adaptar otro cuadrito que ya les había mandado en la clase pasada, que está completo, de un ejercicio muy, muy amplio, muy grande. Y del pequeño que estamos haciendo también lo vamos a hacer de esa forma. Tiene lo mismo, tiene los mismos conceptos, sino que la forma como están diseñados de pronto no es tan fácil entenderla, ¿no? Pienso que la forma como está diseñado el otro, como lo hemos diseñado, es un poquito más claro. De resto tiene lo mismo, sino que estas son cositas que hay que ir restando, que A con B, por ejemplo, aquí en egresos es el B, que le faltó a este cuadrito, ¿no? Se saltó, entonces ahí podían quedar de pronto un poquito perdidos. Ahí le faltó, en la guía que les dieron, A es ingresos, B es egresos, ¿no? Pues más abajo dice A menos B, pero pues como no estaba el B, de pronto se iban a confundir un poquito ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, los periodos, ya les había dicho, ¿no? Depende de su proyecto, ustedes lo pueden trabajar en meses, un mes, aquí también está, hay un errorcito de números, pues, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 en orden, ¿no? Eso no hay problema. Está en la guía de ustedes, ¿no? Para que lo tengan en cuenta y de pronto no se vayan a confundir allí. Listo. Entonces, siempre en el flujo efectivo vamos a hablar de periodos, no sean meses o sean años, ¿no? Yo les había dicho que es mejor para un proyecto que lo trabajáramos en años, pero es lo mismo, se puede trabajar meses o años. Para mí va a ser año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Cuando hablamos del cero, este cero inicial que está aquí, quiere decir que es cuando recién vamos a comenzar y ese año solamente hacemos de cuenta es la inversión, la plata con la que vamos a arrancar el proyecto y si va a financiarse con crédito de alguna otra forma, eso es lo que va en el año cero. Ya cuando las operaciones de ingresos y ventas ya van es en el año 1, ¿no? El año 0 solamente es para colocar los recursos de inversión con que se va a arrancar el proyecto y si vamos a necesitar crédito y si hemos solicitado crédito, esos datos van ahí. Ahora lo vamos a ver más adelante con detalle. No es necesario el total, ¿no? En un flujo de efectivo no es necesario colocar esta columna de total. Allí sí sobra en ese cuadrito. Vamos a darle ingreso a otro compañero de ustedes que está pidiendo. Ya volvemos para allá. Listo. Entonces les decía, esta columna de total sí sobra, no es necesario en un flujo efectivo. En un flujo efectivo lo que vamos a ver son el flujo de caja que nos queda realmente al final de cada año o de cada mes, ¿no? Eso es lo que nos interesa realmente. Entonces, vamos a comenzar con este flujo efectivo. Para eso lo he llevado a Excel, ¿no? Aquí ya lo tengo copiado. Entonces, aquí está el flujo de caja o flujo efectivo, es lo mismo. No tiene ninguna diferencia.
Eh, ya apagó el micrófono, ya me estaba regresando para apagarle el micrófono, pero ya lo apagó. Doña Mary sigue perdida, le voy a desactivar el micrófono de pronto. No se interrumpa por acá, antes de que empecemos a ver los datos. Listo, ya la silencié. Vamos a revisar por aquí, es que no quiero que hayan interferencias en esa partecita, cuando vamos a empezar a ver los números. Bueno, entonces ya nos vamos a ir al primer cuadro, que es el flujo de caja, ¿no? O flujo efectivo, es lo mismo, son sinónimas la palabra. En algunos libros lo van a encontrar, o proyectos lo van a encontrar como flujo de efectivo, en otros como flujo de caja. No se preocupen, el nombre es igual, ¿no? Es como les decía, igual que en el cuadro que ustedes tienen, año 0 para mí, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Voy a ampliarlo un poquito más. Lo que me dé aquí me da un tricito más. Bueno, lo voy a hacer más grande para que lo miren bien y voy a ir corriendo mejor. Eso. Listo. Les decía, este año 0 es donde vamos a colocar los datos con que arrancamos el proyecto, la inversión o la financiación. Ya les voy a ir explicando más abajo. Le faltaba el cuadrito de ustedes y que lo tengan presente siempre. Es muy importante tener en cuenta el incremento de un año al otro o de un mes al otro, ¿no? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo más recomendable para ese incremento? Lo más recomendable es que ustedes tengan en cuenta el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor medio, que se llama, ¿no? Que es el que establece el gobierno cada año. Vamos a dar ingreso a otro compañero. Ya volvemos. Disculpenme aquí un momentico ya. Les decía, hay que tener en cuenta para este incremento, es decir, en el año 1 yo voy a vender, ¿cierto? Y voy a hacer gastos y etcétera, etcétera, diferentes cosas. El siguiente año de esas cosas que yo compré van a valer un poco más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno cada año alza un valor, ¿no? De acuerdo, por eso el salario mínimo que lo podemos tener como referencia, cada año va subiendo un porcentaje. Ese porcentaje lo podemos tener como base, como referente para nosotros incrementar de un año a otro. Entonces, ese dato es el que he colocado yo aquí. Mire, el 6%. Mi porcentaje de incremento para cada uno de los años va a ser del 6%. Estoy suponiendo que más o menos un 6% el gobierno va a subir a las cosas al siguiente año. Por lo tanto, pues lo que yo compré o lo que yo vendí este año ya no vale lo mismo que en el año 1, en el año 2 ya vale el 6% más, en el año 3 ya vale el 6% más de lo que valía en el año 2 y así sucesivamente, ¿no? Eso lo debo tener en cuenta yo cuando voy a elaborar un flujo de caja, ¿no? Este porcentaje de incremento. Hay una regla muy importante en presupuesto, ¿no? Que cuando uno trabaja con presupuesto es importante tenerla en cuenta, ¿no? Uno, los ingresos los debe subestimar, es decir, siempre pensar que va a obtener menos de los que realmente puede obtener. Es decir, uno tiene que ser lo más real posible, ¿no? Pero cuando un ingreso es incierto, uno lo que debe hacer es mejor pensar que puede ser más bajo y no pensar que puede ser más alto, ¿no? Es decir, si uno trabaja con datos históricos, ¿no? Para elaborar presupuestos, pero de unos 5 años atrás, ¿no? Entonces, que en el año 1 fueron tan X, en Y y Z, y entonces uno saca un promedio para establecer cuáles podrían ser los ingresos del siguiente año, ¿no? Pero cuando hay esas dudas de cuáles podrían ser mis ingresos, es mejor que yo me vaya más abajo de lo que podrían ser a que yo los suba, porque eso es muy, si yo los inflo mucho, si me, digámoslo así, no soy tan exacto y me paso, eso sí me va a afectar, porque no voy a tener la plata porque yo preví que iba a obtener más plata, entonces yo comprometí gastos, cosas que voy a hacer con esa plata que posiblemente iba a ingresar a la empresa, pero que realmente no ingresó. Entonces ahí mi empresa comienza a tener problemas. Por eso hay una regla importante en presupuesto que no hay que subestimar los ingresos, es decir, hay que siempre trazarlos lo más bajo, ¿no? No irnos a lo más alto, sino a lo más bajo. Lo real, pero tirando a lo más bajo. Y lo contrario sucede con los gastos. Entonces, los gastos, al contrario, yo debo estimar los reales, pero si es posible y tengo dudas, un poquito más, al contrario de los ingresos. Es mejor que el gasto que me sobre plata, que yo la puedo llevar, de trasladar luego, a que me falte, ¿no? Entonces, es como una regla para que la tengan en cuenta cuando vayan a pensar ustedes en esos proyectos también. Los datos históricos, pues, son los que más se trabajan, por lo menos de 5 años atrás. Bueno, pues miren, les decía, lo he elaborado de otra forma, el flujo de caja, porque esta forma me parece más pedagógica, más dinámica, es muy fácil de entender y es fácil cuando uno se trabaja en Excel, ¿no? Para obtener los siguientes datos, ¿no?
Entonces un flujo de caja siempre va a constar como estas partes que yo he señalado en amarillo. Una parte que va a ser, que le llamamos nosotros la operación, operativo, ¿cierto? En operativo va a estar los ingresos, ¿no? Los ingresos y los egresos. Los ingresos, ya les había dicho, son las entradas de dinero y la principal entrada va a ser por la venta de lo que se dedique ese proyecto, ¿no? La cuenta contable se llama comercio al por mayor y menor. Ese fue el nombre que se le dio, ¿no? Pero aquí, donde acabo de señalar, en tomático, naranjita, de comercio al por mayor y menor, es a lo que su proyecto se va a dedicar, ¿no? Si usted gusta, lo puede dejar así, comercio al por mayor y menor, ¿no? Porque eso está aceptado contablemente. Pero si no, usted lo puede cambiar y colocarle aquí a lo que su proyecto se va a dedicar. Por ejemplo, en este caso, el proyecto que estoy trabajando yo va a ser venta de pescado, ¿cierto? Venta de tilapia roja, que es el proyecto que estoy llevando yo. Entonces, yo aquí le podría colocar sin ningún problema venta de tilapia roja. Esos van a ser mis ingresos principales por la venta de tilapia roja, que contablemente se llama comercio al por mayor y menor. Listo, esa es la primera parte de la que consta el flujo de caja, ¿no? Los operacionales. Y pues aquí usted anota los diferentes ingresos que puede obtener en un proyecto, ¿no? Como yo les decía, los ingresos también pueden ser operacionales y pueden ser no operacionales, ¿no? Dentro del desarrollo de su negocio usted puede tener una plata extra y esa plata usted, o sea, contablemente también hablamos de que no es bueno tener dinero ocioso. Cuando yo hablo de dinero ocioso, me refiero que si yo me sobra platica, no la dejo en la cuenta de ahorros o cuenta corriente, sino que mejor yo hago unas inversiones a corto plazo si voy a necesitar esa plata que me produzcan más intereses, o sea, me produzcan más dinero. O sea, yo debo pensar siempre en eso, ¿no? Nunca yo debo tener un dinero ocioso, siempre debo tratar de que ese dinero genere más utilidades, de cualquier forma, ¿no? Una empresa que me muestre a mí que tiene en el banco 500 millones de pesos, 200 millones, 50 millones, 20 millones, posiblemente a alguien le hubiera parecido bueno, ¿cierto? Uy, esa empresa tiene harta plata, ¿cierto? Eso no es lo correcto en una empresa. Tengan presente lo siguiente, una empresa debe tener en bancos solamente el dinero necesario para trabajar sus inventarios, es decir, a lo que se dedica, a comprar y vender su producto y solventar los gastos pues, de la nómina, impuestos que requiere para su objeto social, para el desarrollo del objeto social. El resto de dinero que tenga allí se considera un dinero ocioso. En finanzas no es bueno eso, ¿no? No es sano. ¿Qué es lo conveniente? Pues que esa plática usted la invierta por lo menos por ejemplo, en un CDT. Hay CDTs que usted los puede colocar a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y esos CDTs pues les producen mucho más dinero que tener el dinero allí en una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces usted busca al banco que más interés le esté pagando a un CDT, por ejemplo, y si le está sobrando plática, pues vamos al banco y llevemos ese milloncito, esos 2 millones o 5 millones que me están sobrando, y que eso, además de los ingresos que van a ser por mi venta de lo que me dedico, pues me van a producir otros ingresos no operacionales, como lo mirábamos en la primera clase, ¿no? ¿Y a quién no le sirve una plata extra? Pues a todos. Ese es el fin de la empresa y ese es el fin de un buen gerente, de un buen líder, ¿no? De un buen empresario, un buen emprendedor. Tener esa visión, ¿no? Aprovechar todas las oportunidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo aquí le he colocado arrendamiento de bienes inmuebles, pues yo puedo arrendar también una maquinaria, un equipo, cualquier cosa que tenga y eso me va a producir ingresos, ¿no? Aquí ustedes van a notar los diferentes ingresos que puedo obtener, ¿no? Si son diferentes productos que va a vender o si es el producto principal y además va a utilizar, va a buscar formas de otras cosas de vender, etcétera. Y al final totaliza los ingresos. Entonces, en este caso, luego está, bueno, le voy a dar una vistazo general y luego me regreso a uno por eso. Luego vienen los egresos, que son los gastos, o sea, las salidas de dinero, que son por todos los conceptos que hemos visto de los cuadros anteriores, ¿no? Primero está el costo de ventas y o producción. Costo de ventas para las empresas que se dedican a comprar y vender un producto, ¿no? Que sea comercial, que no sea de elaborar el producto, por ejemplo, artesanías. Pero artesanías pues también se elaboran, ¿no? Supongamos que alguien no las elabora, sino que las compra, entonces ese es un costo de ventas, en ese caso. Y de producción, pues ya los que elaboramos el producto ya lo tenemos, los datos ya los tenemos allá en el cuadrito de costos, ¿no? Los gastos de administración, ¿se acuerdan? Pues también tenemos el cuadrito de gastos de administración, ahora lo vamos a ir mirando. Y podemos, en ese mismo gasto de administración, podemos separar los gastos de administración y los gastos de ventas, ¿no? Ventas solamente son para el personal de ventas, no más de vendedores. Y los gastos financieros, en el caso que hubiéramos requerido para este proyecto de un crédito, ¿sí? Recurrir a un crédito bancario o cualquier otro tipo de crédito, entonces vamos a tener que
incurrir en los gastos financieros, por lo tanto van a ser otros gastos más. Eso nos va a dar un total de egresos. Entonces, como les decía, el flujo de caja o flujo de efectivo está compuesto, mire, en su primera parte son los que están en amarillos, de la parte de operación que se llama, en la cual van los ingresos y los egresos, o sea, ingresos y gastos, ¿no? La segunda parte está conformada por la inversión, ¿no? La inversión. La inversión quiere decir los recursos con los cuales usted cuenta o que de alguna forma va a conseguir para desarrollar su proyecto, su plan de negocios. Aquí les he dado como unos ejemplos para que ustedes los tengan presente. Se puede vender activos fijos, ¿no? Para obtener plata para desarrollar su proyecto. Por ejemplo, usted tiene una finca de 20 hectáreas, entonces va a vender una hectárea de terreno para con esa plata, pues, dedicarla a este proyecto que tiene en mente, ¿no? Y que está elaborando este plan de negocios. Entonces, entonces la plata la va a tener de la inversión de tal cosa. Listo, muy bien. O venta de otros activos, entonces pueden haber otros activos que no sean ni un terreno, que no sea un edificio, que no sea un computador, que no sea maquinaria de equipo, que sea diferente a ellos, entonces es otro activo diferente, que no tenga relación con esos activos fijos iniciales. O pueden ser aportes de capital. Usted tiene una plática ahí ahorrada, no sé, la consiguió de otra forma, que ya la fue guardando allí, entonces dice, no, mi inversión va a ser con mis aportes, ¿no? O nos vamos a reunir 3 personas, o 2, o 4, o 5, o 6, vamos a aportar cada una de un cierto monto de capital, y ese va a ser nuestro aporte para arrancar el proyecto, entonces va a ser con aporte de capital. Esa es la forma de inversión, ¿no? Inversión es plata que nosotros podamos conseguir nosotros mismos, ¿no? Sea vendiendo alguna cosa que tengamos, un carro, una moto, como les decía, una casa, un lote de terreno, o aportando capital. Esa es nuestra inversión. Porque la otra parte es la financiación, miren, ¿no? Entonces arriba era operación, luego viene inversión y ahora viene financiación. Financiación es que yo realmente no tengo plata de inversión, no tengo plata, pero no me alcanza para el valor que me cuesta este proyecto, ¿no? Entonces, además de la inversión que yo tengo, que he realizado en el proyecto, sea vendiendo algo, sea con los aportes de capital, yo necesito financiarme. Entonces ahí sí, para financiarme yo debo recurrir a un crédito. Debo recurrir a un crédito. Entonces aquí en la financiación ya viene es lo que tiene que ver con los créditos. Y entonces ya aquí se ingresa el valor del crédito y entonces hay que pagar el capital de ese nuevo crédito y los intereses, ¿no? Acuérdense que cuando uno pide un crédito, en la cuota que pagamos mensual o semestral o anual, depende de la modalidad de crédito, por lo general son mensuales, ¿no? Claro que hay otros como el Banco Agrario por líneas Finagro, pues que son a 6 meses, a un año, etcétera, ¿no? En esa cuota que pagamos capital y pagamos intereses. Nosotros contablemente debemos separar esos valores, ¿no? Ya hemos llevado la parte, por eso aquí dice capital del crédito y aquí los intereses, esta columna. Listo. Y con eso nosotros tenemos el flujo neto de caja, ¿no? Simplemente le sumamos el saldo inicial, pero ya eso es del año 2 en adelante, porque el año 0 pues no vamos a tener nada de saldo inicial de caja y nos va a dar el saldo final de caja. Este es con el fin de saber si la empresa va a tener efectivo, va a contar con dinero en efectivo para solventar las necesidades que requiere, luego de revisar pues sus ingresos, sus gastos y todo, ¿no? Entonces, lo que deben diferenciar aquí, ya les he mostrado de las 4 partes que está conformado un flujo de caja, ¿no? De la parte operativa, de operación, que son ingresos y gastos, de la parte de inversión, de la parte de financiación, ¿no? El año 0 era el otro que yo les estaba diciendo, ¿no? Al comienzo. Pronto los que entraron de último no alcanzaron a escuchar esa parte. Entonces, este año 0 que acabo de señalar aquí en verde, en este año 0 solamente voy a anotar los datos de inversión y financiación. O sea, solamente ahí va a ir si tengo cosas de inversión o si tengo cosas de financiación. Nada más. Y no, en este año 0 yo no voy a colocar las partes iniciales, ¿no? De ingresos y egresos. No, esto no va, nada. En el año 0 solamente va la inversión y la financiación. Solamente estas 2 columnitas que les estoy mostrando aquí. En el caso de mi proyecto, de Aquapes que estoy elaborando, de la venta de las tilapias, de las 1500 tilapias rojas, para vender 900 kilos.
No tuve en cuenta nada de inversión, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, tuve en cuenta. Entonces nos vamos a ver el cuadrito de los costos, estructura de los costos, que lo hicimos en una clase pasada. Lo vamos a hacer más grandecito, para que lo puedan observar mucho mejor. Ya me les ubico más arriba. Mírelo, ¿no? Este es los costos, ¿no? Aquí yo decía pues que iba a comprar 3.000 alevinos, porque son 1.500 cada 6 meses, entonces en el año son 3.000 a 115 pesos, son 345, etcétera. Esto me dio los costos de producción de 3.096.600, ¿no? Como yo debo, ¿de dónde salió esa plata? Debo pensarme, ¿no? Entonces, yo esa plata estoy diciendo que esa plata la voy a sacar es de, y sí que no me deja pasar, vamos a pasar con la línea. Que esa era una plata que tenía y que la voy a, que eran partes de mis ahorros, aquí. Entonces, yo la voy a llevar como aportes de capital, ¿no? Que es que yo contaba con esos 3.096.096 ya y que esa es mi inversión, que no voy a necesitar crédito ni voy a necesitar vender nada, que era una plata que yo tenía. Entonces, yo lo puedo anotar simplemente o lo puedo copiar con fórmula, ¿no? Yo en Excel me gusta copiarlo con fórmula. Entonces, uno para copiar una fórmula, uno puede ser con igual o con más, ¿no? Entonces, me voy allá a ese cuadrito de los costos que tengo aquí y voy a copiar que toda esta plata que me cuesta la producción, yo la tengo, ¿no? Y que ese va a ser mi aporte capital, 3.096.096. Que no voy a necesitar ni nada de crédito, nada, cero de esto. Entonces, ahí, ese es el saldo final del año cero, ¿no? Acuérdense lo que les dije, no necesito anotar nada más en el año cero, porque estoy en el año cero. En el año cero solamente va la inversión y la financiación. Para el caso del proyecto que estoy elaborando, solamente lo que me cuesta mi proyecto, estoy diciendo que son con aportes de míos que lo voy a hacer. Los 3.096.600 que me cuesta a mí esta producción, la tengo esa plata y que ese es el aporte que yo realizo. Para su proyecto, pues, ustedes pues tienen que revisar bien sus datos y ver pues si necesitaron vender algún activo fijo, si con aportes de capital o si con esto además y necesitan crédito, de qué valor el crédito, entonces aquí van a anotar el valor del crédito. Correcto. En el ejercicio que les compartí, uno que está completo, inclusive les mandé una tablita de cómo se hace la amortización de los créditos, ¿no? Hay que preguntarles la tasa de interés nomás y él automáticamente le hace los cálculos allí. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al año 1 ya, ¿no? Estábamos en el año 0. Lo importante en este flujo de caja es aprender a llenar el año 0 y el año 1. De ahí en adelante es con fórmulas, ¿no? Eso es automáticamente. O sea, lo que me demora en hacer el año 0 y 1 es lo que me demora en hacer el flujo de caja o el flujo efectivo. De ahí en adelante podría demorarme el tiempo en que yo tan ágil sea para trabajar con fórmulas, ¿no? Pues me puedo demorar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos máximo en elaborar las fórmulas y copiarlas y pegarlas y automáticamente me da los valores en los siguientes años porque simplemente voy a hacer un incremento del 6% a cada uno de esos valores. Eso nomás es, ¿no? Bueno, entonces en el año 1, ¿qué estoy diciendo? Me voy ahora sí con los operacionales, que la venta de tilapia. Entonces, ¿yo de dónde obtengo ese valor? Igual, como les decía, para traer la fórmula del pronóstico de ventas, ¿cierto? Entonces busco el cuadrito de pronóstico de ventas, ¿no? Aquí está, que elaboramos el segundo día. El pronóstico de ventas. Y en el primer año digo que voy a vender 6.300.000. Le doy clic allí, donde están las ventas anuales, y le doy enter. Ya me lo llevan. 6.300 es lo que voy a vender en el año 1. Miren cómo se me llenó automáticamente el año 2, el año 3 y cada uno de los años, para el año 5, porque yo le tengo con fórmulas ya al cuadrito, ¿no? ¿Qué fórmulas he realizado? Le he dicho simplemente que para el año 2, lo que vendí en el año 1 me lo incrementa el 6%, que es lo que el gobierno alzó en este año, ¿no? En el salario mínimo, que suponemos que en eso van a subir todas las cosas, en esa proporción. Entonces, eso es lo que está haciendo simplemente el 6.678, ¿de dónde sale? Del 6.300, multiplicarlo por el 6% y ese valor aumentárselo, y así cada uno de los años. Esa es la fórmula, mire. Está diciendo que por el 6%. Entonces, ya dependiendo del manejo del Excel, ustedes lo van a hacer en calculadora, como quieran.
simplemente de allí salió ese valor. Entonces, ¿qué hice? Cogí este 6.300.000 y lo multipliqué por el 6%. Eso me da, miren, es el valor que me va a aumentar el siguiente año. Me da 378, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, al valor que vendí el año pasado, pues simplemente le sumo ese incremento del 6% y ahí me da, mire, los 6.678.000 que está aquí. Y ahora en el siguiente, cojo el 6.78, lo multiplico por el 6% y le sumo a ese valor. Y así voy sacando cada uno de ellos. Voy a borrar estos. Me pueden descuadrar aquí, ¿no? Bueno, no tengo más ingresos, pues ya si usted tiene más ingresos va a vender más productos. Entonces aquí colocamos el listadito de productos que usted tenga en su pronóstico de ventas y lo lleva hasta el año 1. Voy a la parte de los egresos, ¿no? Dice que costo de ventas a costos de producción. ¿De dónde yo tengo ese valor? Le voy a dar la fórmula igual y me voy al cuadrito de los costos, ¿no? Allá acuérdense que hicimos en el cuadrito ese la estructura de costos, pero aquí está, la estructura de costos de producción, y cojo el total, ¿no? 3.096.096. Esos son los costos de producción. Aquí estoy, en este renglón, en el renglón 14. Siguen los gastos de administración. Entonces yo me voy al cuadrito con el igual, me voy al cuadrito de los gastos de administración, mira, aquí lo alcanzo a ver, le doy clic allí, y aquí tengo los gastos de administración, mira, total gastos de administración, en el cuadrito de gastos de administración, 700 son, aquí son bajitos, pero los llevo allí, ya. Gastos de ventas yo no tengo nada en este proyecto, pero, y gastos financieros tampoco no tengo porque no estoy solicitando crédito ni nada, y él me va calculando automáticamente el total de egresos, pues la suma de estos egresos, de todos ellos, ¿no? Ya está con fórmula. Ahora nos vamos a la inversión, ya no es necesario, ¿no? La inversión muere en el año 0, acuérdense, ¿no? La inversión inicial muere en el año 0, ya no pasa para ninguno de los años. Entonces ya me voy a la parte de la financiación. La financiación, el valor del crédito muere aquí. Si yo tengo un valor determinado, yo lo anoto aquí, de crédito, que yo me 10 millones, 20, 50 que me prestaron, yo aquí anoto ese valor del crédito. Pero para acá ya no sigo anotando el valor de crédito. ¿Qué sigo anotando acá en los años 1 o 2? Sigo anotando es el valor que voy a pagar de las cuotas, ¿no? Tanto de capital como de intereses. Entonces, si yo voy a pagar una cuota de 500.000 pesos, en la cual 300 son de capital y 200 de intereses, eso es lo que yo voy a anotar acá, ¿no? Entonces, capital, entonces supongamos que fueran 500 la cuota y 300 fuera capital, entonces 300 de capital y 200 de intereses. Eso es lo que yo voy a seguir llenando en esta parte de los años, ¿no? Pero ya el valor de la inversión del crédito muere hasta allí, en el año 0. Ya no pasa al año 1. Solo pasaría solamente es el valor del capital y los intereses que voy a ir pagando en cada una de las cuotas. Borro esto porque no tengo crédito. Listo. Aquí automáticamente me calcula el flujo neto del periodo, ¿no? El flujo neto del periodo, pues, ¿de dónde sale? Este 2.503.000. De los ingresos, restarle los egresos, en conclusión, ¿no? Entonces, mire, lo que noté acá arriba, estos total ingresos, los 6.300, ya está con fórmula, a los 6.300 le resto los egresos, o sea, ingresos menos egresos, o ingresos menos gastos, que es otra cosa. Yo, si no quiero colocarle egresos, le podría colocar aquí gastos, ¿no? Esos 3 millones, estos, o sea, entonces 6.300.000 menos 3.796.000. Ahí me queda el flujo neto de caja. Y si hubiera pues intereses, pues esos tengo que restárselos, ¿no? Porque son gastos, salidas también. Entonces son ingresos menos gastos y menos créditos si tengo, ¿no? Menos intereses y capital. Y me da el flujo neto de caja. En este caso queda como el saldo final de caja, esos 2.503, porque el saldo inicial de caja es 0 en este año 1, ¿no? Porque estoy comenzando mi proyecto, se supone pues que no tengo que pues apenas voy a comenzar, que no tengo nada en caja. Ya, ¿qué aparece para el siguiente año? El que me queda como saldo final de caja, los 2.503 ya me convierten en el inicial del siguiente año, y así sucesivamente. A ver, parece que alguien está queriendo entrar. Sí, permítame, ya vengo. Ya le hemos dado ingreso. Entonces ya vuelvo. Entonces, el saldo inicial de caja es a partir de este primer año, a partir de estos 2.503, que lo señalé aquí en verde. Aquí.
A partir de estos 2.500.400.000, este saldo final se me convierte en el inicial para el siguiente año. Si lo miran, 2.503. Señalar de verde. Mire, este es el que pasa acá, al año 2. Y este de 5.157.004, que es el del año 2 ya. Ya lo vemos. Voy a hacer automático. Este final se me convierte en el inicial del siguiente año. Y así voy sucesivamente trabajando, ¿no? Entonces, este se me convierte en el inicial del siguiente. Este se me convierte en el siguiente, del siguiente, y este del siguiente, así es. Estos 10 de aquí, pues pasan a los 10 de acá. Bueno, entonces volvemos al año 1. Entonces, ¿cuánto me quedó de saldo final que voy a tener en caja? 2.503.400. ¿De dónde salen? Pues de todos los ingresos que voy a obtener, de todos los ingresos, menos los gastos, menos todos los gastos que son estos que acabamos de ver. Y en el caso que tenga crédito, menos esos intereses, ¿no? Menos los intereses de la financiación que si los tuviera. En el caso, pues acá no tengo. Sencillo, mira, ahí ya está elaborado el flujo de caja, no es nada complicado, es supremamente sencillo, ¿si lo miraron? Ahora, los siguientes años se hacen es con fórmula, ¿no? Con fórmula, automáticamente. Ya no necesito ponerme a hacer los cálculos, mire, así como me están dando aquí, yo ya le aumenté a cada uno de estos el 6%, ¿cierto? Estos también, mire, también, entonces, ¿de dónde salió el 3.282? Lo mismo, el 3.096.600, multiplicarlo por el 6% más, y eso es lo que me va dando, ¿no? Entonces, automáticamente me van dando porque ya le tengo dado la fórmula. Miremos si a alguno no le tengo dado fórmula. No, no, ya todos tienen fórmula. Entonces ya me quedó elaborado su flujo de caja, miren, ¿no? Entonces, acuérdense, este es el año 0, que es la inversión y la financiación, ¿no? Aquí le voy a colocar, ¿no? Este es el año 1, este es el año 2, este es el año 3, este es el año 4 y este es el año 5. Porque proyectos trabajamos a 5 periodos siempre, ¿no? Entonces, miren, en el año 1 me va a quedar un flujo de caja de 2.503.400.000 en este proyecto. En el año 2 me va a quedar un flujo de 5.157.004. En el año 3 me va a quedar un flujo de 7.969.824. En el año 4 de 10.951.414. Y en el año 5 me va a quedar un flujo de caja de 14.111.899. A medida que aumentan los años, pues aumenta mi capital, ¿cierto? Porque comienza la financiación. ¿Qué vamos a encontrar por allá en la TIR y en la tasa interna de retorno que vamos a hacer en la última clase? Es ver toda esta inversión inicial que se coloca en el año 0, toda esta inversión inicial, que en mi caso pues es baja porque es un proyecto pequeño, bueno, más de explicación, ¿no? ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión? Es lo que vamos a ver, ¿no? ¿En cuánto tiempo yo voy a tener esa plata? Si en un año, si en 2 años, si en 3 años, si en 4 años, si en 5 años, y qué tasa interna de retorno me va a representar, ¿no? Comparada pues con las tasas internas de retorno del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje? Entonces, entonces, de acuerdo a eso voy a mirar si este proyecto es bueno o es malo, ¿no? Listo. Hasta allí estaría el flujo de caja, ¿no? Fácil, ¿no? No es complicado, es muy sencillo, ¿no? Ya con los datos anteriores se dieron cuenta que es ir copiando las fórmulas, nada más, ¿no? Listo. Luego del flujo de caja sigue ya los estados financieros. Mira, esto es tan rápido que pasa que, mejor dicho, la cosita se me metió aquí, no me deja mirar. Quitar estica, ya. Deja. Bueno, después del flujo de caja, les decía, ya siguen los estados financieros, el estado de resultados y el balance, ¿no? O el estado de situación financiera, que se llama ahora. ¿Cuál de los dos debo elaborar primero? ¿Primero elaboro el estado de resultados o primero elaboro el balance? ¿No? Esa es una de las cosas que nosotros debemos tener siempre presentes, ¿no? Siempre lo primero que debo elaborar es el estado de resultados. El estado de resultados se elabora primero, luego el balance. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados, acuérdense, en el estado de resultados, ¿qué vamos a encontrar? Pues en un estado de resultados, voy a ampliar un poquito y luego les voy presentando por partecitas. En un estado de resultados lo que vamos a encontrar son
ingresos, acuérdense, ¿no? Los ingresos, los costos y los gastos, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en nuestro resultado. Y estos ingresos y esos gastos, estos ingresos menos esos costos, que son los costos de venta si estamos hablando de una empresa comercial, o de unos costos de producción si estamos hablando de una empresa de productiva. En el cuadrito que ustedes tenían en Word, también faltaba un datico, ¿no? Por eso lo modifiqué un poquito, adaptándolo mejor. Faltaban los costos, ¿no? Entonces, en un estado de resultados van a ver estos tres elementos, siempre van a ver. Ingresos, gastos y costos. Siempre van a ver esos, ¿no? Van a haber ingresos, van a haber costos y van a haber gastos. En el que ustedes tienen allá en Word solamente había ingresos y gastos, ¿no? Les voy a mostrar de qué estoy hablando. Este era el flujo de caja que acabamos de ver. Luego sigue el estado de resultados. Miren que el orden está bien. Entonces aquí están 4, que son los ingresos, ¿no? Muy bien, el 4 son los ingresos. Pues si hay otros ingresos que no sean los no operacionales, como les decía, ¿no? Los financieros que mirábamos. Esta cuenta no sé de qué empresa será que están manejando, de qué contabilidad, pero no es comercial, ¿no? Porque la 43 no es en una empresa comercial, ¿no? Es la 4135, por ejemplo, aquí, ¿no? La 48 no son otros ingresos tampoco en las empresas que estamos trabajando acá, son 42, ¿no? Y los financieros son a 4210, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos sean costos que están trabajando aquí? No sé. Pocos son, en 38 no. No, también son 42, 42.95. Y los gastos, pues es la 5, ¿no? De administración la 51, ahí están bien, pero generales no es la 5111. Bueno, eso es lo de menos, ¿cierto? En los estados financieros ya no van los cuentos. Otros gastos tampoco la 58, entonces tenemos gastos de administración y gastos de ventas, acuérdense, ¿no? Estos serían los 53 para nosotros. Y le colocan aquí excedentes del ejercicio, ¿no? Es decir, que en este formatico le faltaron los costos, ¿no? Para que esté completo el estado de resultados. Es ingresos, gastos y costos. Aquí solamente está ingresos y gastos, como ustedes lo observan, ¿no? Entonces nos vamos al Excel. Entonces aquí están, miren, en primer lugar van los ingresos. Los ingresos. La palabra brutos, pues, si quieren se la pueden quitar, no hay ningún problema, ¿no? Ingresos brutos quiere decir los ingresos totales que se obtuvo por el negocio, ¿no? Totales. Para mi caso, vamos a buscarlos. ¿Dónde los busco los ingresos? En el primer cuadro que hicimos que se llama pronóstico de ventas, ¿no? Porque allá es donde yo digo, en el primer año voy a vender tanto, en el segundo tanto, en el tercero tanto. Entonces yo simplemente con igual y me voy hasta el cuadrito del pronóstico de ventas. Aquí está. Y miro cuánto voy a vender el primer año. ¿Cuánto voy a vender el primer año? 6,300, le doy clic ahí al final y le doy enter. Y él me lo trae automáticamente, mírenlo. 6,300. También le tengo a las fórmulas, ¿no? Para que me vaya haciendo automáticamente cada uno de los años. Mire, con solo llevar al primer año, él automáticamente me hace los siguientes años. Lo que debo hacer es el primer año nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es proyectado, ¿no? ¿Y cómo hago para proyectarlos? Teniendo un referente, como les decía, ¿no? El referente que yo he tenido es el IPC, que sube el gobierno cada año. Para este caso fue el 6%, ¿no? Entonces cada año estos me van a incrementar el 6% con relación al año anterior. Entonces eso es lo que yo he realizado, ¿no? Hay, para los que pues dominan un poco más el Excel y las matemáticas, hay una forma fácil de calcular los incrementos sin necesidad de multiplicar 6,300 por el 6% y después sumar eso. Entonces uno simplemente, eso coloca 1 punto, ¿no? Se coloca 1 coma, y si es el 6%, pues entonces es 0,6, ¿no? Porque 6% quiere decir 6 dividido entre 100, ¿no? 6% quiere decir 6 dividido entre 100. Y eso creo que aquí le tengo sin decimales, eso me da 0,6, ¿no? Me da 0,06, ¿no? Al dividir 6 entre 100. Y entonces yo lo que hago simplemente es, aquí donde está este 0, colocarle el 1. Entonces me queda 1,06. Y eso automáticamente me lo suma.
Perdón, un momentico, vamos a ver el ingreso, otro compañero de ustedes, y ya volvemos. Y al colocarle por 1 es una fórmula matemática que está establecida, ¿no? Al multiplicar 6,300 aquí en vez de colocar, de donde está el 0, le coloco el 1, él automáticamente me da el resultado sumado ya. Me lo acorta el proceso, ¿no? Ustedes lo pueden hacer el ensayo. Ahí pueden ver la fórmula acá, está pequeñita, dice B14, o sea, 6,300 por el 1,6, ¿no? Y si ustedes aumentando el 5%, pues en vez de 0,6 va a ser 5, ¿no? Lo que se hace es en el 0 colocarle el 1 y les da. Listo. Y así está la fórmula para cada uno de ellos. Entonces, las ventas, los ingresos los traigo del pronóstico de ventas, ¿no? De cada uno de los años. Si son varios productos, pues los voy copiando cada uno, voy aumentando filitas aquí y los voy aumentando allí, ¿no? Luego sigue el costo de ventas. Este es el modelo del estado de resultados, ¿no? Ingresos menos costo de ventas me da igual a la utilidad bruta. ¿Qué quiere decir la utilidad bruta? La utilidad bruta es todas las ventas que yo tengo, los ingresos que yo tengo, le resto el costo. ¿Qué es el costo? Si estamos hablando de una empresa comercial, es el costo de ventas, o sea, lo que me costó a mí comprar esa mercancía a precio de factura, es el costo de ventas. Y si estoy hablando de empresa de producción, es lo que me costó a mí producir eso, ¿no? ¿Cuánto a mí me costó producir? Entonces lo traigo del costo de producción. Y entonces me voy allá al costo de producción. Igual, y entonces me voy al cuadrito, busco aquí el cuadrito de estructura de costos, ¿cierto? Y mire, costos de producción, 3.096.600, ese es el total de costos de producción, le doy Enter, automáticamente me lo trae, ¿no? Y la utilidad bruta operacional, ¿de dónde sale? A los 6.300, a los ingresos, restarle los costos. ¿Qué quiere decir esa utilidad bruta? Les estaba diciendo que esta es la utilidad que yo tuviera si mi empresa no necesitara que se interviniera en gastos de administración o gastos de ventas, que simplemente con vender la producción y con los costos que me cuesta a mí, ya me da un valor, ¿no? Ya me da un valor. Más adelante, cuando ustedes sean ya un poquito más expertos en proyectos, podrán hacer otro análisis, ¿no? Hay muchas veces que si la utilidad bruta es muy baja, aquí es muy baja, puede deberse hay que analizar otras situaciones. Por ejemplo, como ya sabemos de dónde viene el costo de ventas, ¿no? Para mi caso, costo de ventas o costos de producción, ¿no? Es una empresa productiva, entonces yo le voy a colocar aquí costos de producción, ¿no? Acuérdense que los costos de producción son los 3 elementos del costo para yo obtener ese producto. Para mi caso era cómo hacía para obtener, para que me crecieran 1.500 mojarras rojas y de esas 1.500 poder vender 3 mojarras que me pesen 1 kilo y que sean 900 kilos. Es mi propuesta, vender 900 kilos de mojarra al año, ¿no? Y que a mí vender esos 900 kilos me costaba 3.096.600. Puede ser, les decía, cuando esta utilidad bruta sea muy baja, que mis costos de producción son muy altos, ¿no? Y mis costos de producción pueden ser muy altos, pues yo me puedo dar cuenta también que ese proyecto no puede ser tan bueno para mí, que no sea tan rentable porque los costos son demasiado altos, ¿no? Y eso puede suceder, ¿no? ¿Y a qué se debe? Porque antes analicemos los elementos del costo, por eso es que usted debe tener presente cada uno de los elementos que conforman esos elementos del costo, ¿no? La materia prima, obviamente, ¿no? Está de primera en los costos de producción. Claro, ¿cierto? Me queda difícil competir con una persona que viva en Cali, que viva en Pitalito nomás, ¿no? Por ejemplo, porque yo voy a tener que comprar concentrado, ¿cierto? Concentrado para peces, concentrado para pollos, para ponedoras, etcétera, etcétera. En mi caso, para peces, de pronto el bulto va a ser mucho más económico allá que acá, ¿cierto? Por lo tanto, mis costos de producción se me elevan. Si mi utilidad operacional baja, pues más abajo la utilidad que me quede va a ser más baja porque tengo que restarle los gastos, ¿no? Es decir, a los ingresos le resto esos costos, lo que me cuesta producirlos, y le resto los gastos. Entonces imagínense que va a ser más baja la utilidad, ¿no? Entonces cuando me da la utilidad operacional baja, aquí no es baja, ¿no? Sino que estoy trabajando con un proyecto, aquí es buena, ¿cierto? Si mis ingresos son de 6.300 y mis costos son de 3, más o menos aquí mi utilidad es como el 50%, ¿no? Hasta ahí voy bien, ¿no? Porque una empresa comercial que se gane un 30% está bien, ¿cierto? 20, 25, 30, perfecto, ¿no? Aquí ya me estoy ganando más del 50% en esa utilidad operacional si no tuviera gastos, ¿no? Porque de 6.300 a 3.096 estoy más del 50%, hasta ahí estoy bien, ¿no? Pero cuando les digo, cuando esta utilidad me da baja, analicen qué está pasando con su proyecto.
debe ser que los costos de producción o venta están muy altos. Entonces, su materia prima hay que buscarla en otro sitio para que bajen los costos de producción y aumente la utilidad, ¿no? Entonces hay que ver cómo la compramos en otra ciudad, por ejemplo, al por mayor y que nos la traigan y que eso nos rebaje los costos. O de pronto pueda conseguir una materia prima de un poquito de menor calidad, pero que no me afecte el producto y que obtenga un buen producto, ¿cierto? Y eso hace que se me reduzca mis costos de producción y por lo tanto mi utilidad aumente. Entonces son hartos criterios que con solo ver estos tres datos que me pueden a mí ayudar a pensar y a reflexionar con mi proyecto, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Eso es lo que hacemos ya cuando tenemos este estado de resultados, pensar en todas esas alternativas que pueden ser. Y si definitivamente pues yo no puedo disminuir ya esos costos de producción, ya debo pensar bien si sigo o no sigo con ese proyecto, ¿no? Porque ya sé que eso me cuesta, ¿no? Que ya me cuesta eso y que he analizado de todo punto de vista y no puedo disminuir la calidad de la materia prima porque el producto no sería el que yo quiero obtener, sería de mala calidad, etcétera. Yo quiero eh, distinguirme por buena calidad, entonces ya debo pensar en otras cosas diferentes. Luego vienen los gastos, como les decía, ¿no? Los gastos laborales que pueden ser los más altos dependiendo del proyecto. Si es una empresa grande y tenga trabajadores que hay que pagar aquí los salarios, pues ahí anoto el valor de los salarios. Si tengo, además de pagar costos laborales al personal, aquí hay una diferencia, ¿no? Para que de pronto algunos que miren como muy parecidos entre costos laborales y prestación de servicios, pues los costos laborales es para el personal que va a estar más comprometido con la empresa, o sea, que va a estar más estable, que por lo menos tenga un contrato a un año, ¿no? A término fijo o a término indefinido, o sea, de planta. Esos son los costos laborales. Y la prestación de servicios es un personal ocasional que yo voy a contratar, que voy a contratar solamente un mes o que le voy a pagar por jornales, por 2 meses o 3 meses. Ellos son los de prestación de servicios, ¿no? Entonces, en mi proyecto, pues no tengo costos laborales, yo solamente tengo un operario que le iba a pagar un solo mes al año, o sea, 2 veces al año para que me ayudara. Entonces, lo vamos a buscar en los gastos de administración, que lo tengo. Mire, prestación de servicios, aquí lo tengo. De prestación de servicios dice que 200 mil pesos, que le voy a pagar 400.000. Ese lo llevo allá, 400.000. Automáticamente me hace el cálculo, ¿no? Todos tienen ya el 6% de incremento para los siguientes años. Que yo no voy a pagar arrendamiento. Si los que van a pagar arrendamiento, pues aquí anotan su valor de arrendamiento, lo van a traer del cuadrito de gastos. Todo esto se trae pues del cuadro de gastos. Y van a gastar en papelería. Yo voy a gastar servicios públicos y voy a gastar. Si tenía aquí unos servicios públicos, ¿no? Aquí están 25.000 pesos, que supongo que me llega la factura por 12 meses, que era un año, son 300.000. Esos son los gastos de servicios públicos. Depreciaciones es para los activos fijos, ya les había dicho en el que les mandé completo, ahí está una tablita de cómo se hacen las depreciaciones, son fáciles por línea recta, ¿no? Se divide el valor del activo entre la vida útil nomás, y eso nos da el valor del año. Renovación mercantil, si yo tengo este negocio legalmente registrado, debo hacer la renovación cada año, cuánto me vale ese registro en la Cámara de Comercio, por los impuestos que debo pagar, entonces en mi caso nada, para que no me salga tan alto. Esto es como para una persona que ya tenga un estanque, un espejo de agua para 1.500 y para ver cómo le va con 1.500 pesos, ¿no? Total gastos operacionales, que es la suma de todos estos gastos de aquí, que me lo suma automáticamente y le tengo la fórmula. De aquí, desde el cuadro 9 de los costos laborales, pues me va a sumar a todos estos hasta aquí al 15 y me da 700.000 en mi caso, ¿no? Ya viene la utilidad operacional. ¿De dónde sale la utilidad operacional? Acuérdense que arriba tenía otra utilidad, ¿no? Que era la utilidad bruta. Entonces tenemos la utilidad bruta, que es a los ingresos restarle los costos, me da la utilidad bruta. Esta utilidad bruta de 3.200.000, 3.400.000, le resto los gastos operacionales, ¿no? A 3.203.000 le resto el total de estos gastos operacionales, o sea, 3.203.000 menos 700 que me dio aquí de los gastos operacionales, ¿no? Menos 700 me da la utilidad operacional, los 2.503.400. ¿Qué es la utilidad operacional? Es la utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas. Entonces, vayan recordando esas utilidades, ¿no? Utilidad bruta, que es la primera, ¿no? Acuérdense de bruta. Es más fácil para que no se olviden, ¿no?
sale de los ingresos menos los costos. Ingresos menos costos, utilidad bruta. Luego, esa utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas me da la utilidad operacional. Y esa utilidad operacional, dependiendo ya de la empresa que estemos hablando, ¿no? Es una empresa que está legalmente constituida, que debe pagar sus impuestos, que debe pagar su renta. Después de la utilidad operacional se le resta los impuestos, ¿no? Provisión, impuesto de renta, por lo general aquí, que es el 33%, para este año está más o menos la provisión que se debe dejar. Y los intereses, pues, si hubieran de los créditos, menos los intereses. Si hay algo otros gastos no operacionales, y eso me da la utilidad antes de impuestos. Esta es la que se me convierte en la utilidad del ejercicio para una persona natural. Porque si no fuera una persona natural, hay que hacer la reserva legal, miren, ¿no? La provisión de impuesto de renta del 33% y la reserva legal del 10%. Entonces, me va disminuyendo ya la utilidad hasta llegar a la utilidad neta del ejercicio. O sea, hay 4 utilidades, ¿no? La utilidad bruta, que es la primera, ingresos menos costos. La utilidad operacional, que es esa utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas. Y la utilidad antes de impuestos, que es ya la utilidad operacional menos los impuestos o menos los gastos no operacionales. Gastos no operacionales sí podríamos tener, algunos de ustedes pueden tener, si van a recurrir, por ejemplo, al crédito. Entonces van a ir los intereses de ese crédito. La suma, que se acuerdan que mirábamos allá, de los intereses que les mostraba cuando llenamos el flujo de caja, irían aquí, porque los son financieros, van como gastos no operacionales, ¿no? Estos impuestos no son impuestos, de pronto no les di mucha claridad, son impuestos que se refieren a, a la operación del negocio, ¿no? Por ejemplo, ahí está el impuesto del 4 por mil, que es el manejo si yo tengo una cuenta corriente y tengo que pagar chequeras, entonces yo compro una chequera, entonces ahí pago un impuesto que es el 4 por mil. También si yo tengo un predio, entonces hay que pagar el impuesto predial, si además tengo que pagar el impuesto de industria y comercio. Entonces, estos son esos impuestos que van aquí, ¿no? El impuesto 4 por mil, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. Ya el impuesto de renta va acá abajo, ¿no? Después de utilidad antes de impuestos viene el impuesto de renta y viene la reserva legal para las empresas que son sociedades anónimas, ¿no? Que viene a ser un 10% de la utilidad antes de impuestos como reserva legal y ya les da la utilidad neta. Pero normalmente, pues como no somos una empresa que deba pagar renta, que no deba hacer reserva legal, pues entonces la utilidad antes de impuestos se convierte en la utilidad del ejercicio. O los excedentes, como mirábamos allá en la guía, en Word que les dieron a ustedes, ¿no? Por eso la señalen aquí en amarillo. Esta utilidad antes de impuestos es los excedentes que ustedes miraban allá. En este caso, para el primer año de este proyecto me quedarían 2.503.400.000 de utilidad. O sea, queda así, a grandes, digamos, en un análisis a priori, digamos que con 1.500 tilapias en un año que yo venda, obtendría 2.503.000 de utilidades en el primer año, ¿no? En el segundo año, 2.656.000. En el tercer año, 1, 2, 3, 2.819, 2.800.000. Voy a resumir a los primeros nomás. En el 1, 2, 3, en el cuarto año, casi 3 millones, 2.900.000. Y en el quinto año tendría 3.100.000 de utilidades con 1.500 tilapias. O sea, a medida que van aumentando los años, pues se me van consolidando mi proyecto y voy obteniendo más utilidades, ¿no? Eso trabajándolo así de esa forma, en un estanque normal, como de pronto la mayoría lo conocen, no en los sistemas nuevos que están utilizando ahora de mayor producción, porque los costos se me incrementarían para tener un tipo de estanques de esas características, ¿no? Listo. Esto es súper importante porque estos datos de este estado de resultados que acabamos de hacer de acá, de los que están en amarillo de la utilidad del ejercicio, son los que me van a ayudar a mí a obtener en la última clase los datos para la TIR y el BNP, los datos más, ¿no? Lo tienen de aquí precisamente, ¿no? De estos datos del estado de resultados. Esa es la importancia de este estado de resultados y hacerlo bien. Y no es difícil, ¿no? Sé que todos lo podrían hacer, no creo que tengan ningún problema. Simplemente ya lo saben, ¿no? Cuáles son sus ingresos, ya saben cuáles son los costos de producción y ya saben cuáles son sus gastos. Ya hemos elaborado los cuadritos y ya están elaborados. Luego que tenemos elaborado el estado de resultados, por eso, ¿por qué les digo que hay que hacer primero el estado de resultados? Porque esta utilidad, ¿cierto? Esta utilidad pasa al balance. Esta utilidad pasa al balance. O sea, un estado de resultados
muere, las cuentas se cancelan, lo que llamamos nosotros contablemente, ¿no? Siempre las cuentas, el estado de resultados, las cuentas se cancelan y se convierten en una sola cuenta, en una utilidad o una pérdida. Y esa es la que pasa al balance, o sea, al balance van a pasar los 2.503.400. Para este caso, como una utilidad, puede haber sido una pérdida, entonces pasaría como una pérdida. Entonces ya me voy al balance, vamos a ampliarlo para que lo puedan observar. Ya les voy a ampliar para acá. ¿Listo? Actualmente, con las NIT ya no se llama balance, ¿no? El balance general que nosotros le llamamos. Cambió y este balance general se llama estado de situación financiera, ¿no? Es el mismo balance, lo escribo aquí para que se recuerde, ¿no? Estamos en un proceso de transición a las NIT. Acuérdense, las NIT no me cambia lo contable, me cambia es la forma de presentar los estados financieros, ¿no? Algunas cosas muy pequeñas que me hacen cambios allí, pues es en la forma de depreciar, en la forma de amortizar, unas políticas contables en una partecita, pero realmente la contabilidad sigue siendo la misma, ¿no? Es la forma de presentar los estados financieros la que se modifica. Tiene que ser uniforme para que todo el mundo la entendamos como la entiende en Colombia, se la entiende en Estados Unidos, en Europa, en la China. Entonces, para mi caso va a ser muy fácil elaborar el estado de situación financiera o el balance, ¿cierto? Porque son datos pequeños que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a notar en el balance? Los activos, yo ya les había tomado unas ideas en la primera clase de dónde salía, de qué cuentas. Se acuerdan que el balance general o el estado de situación financiera sale de las cuentas uno, 2 y 3, ¿no? Que la cuenta uno son los activos, estos activos, y que la cuenta 2 pues son los pasivos, o sea, las deudas. O menos habíamos hecho como un ejemplo ahí, pasivo, las deudas, y el patrimonio. El estado de situación financiera está compuesto por esas tres clases de cuentas, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio. Probablemente decimos la cuenta uno, 2 y 3, patrimonio es la 3, pasivo la 2. En los activos, pues vamos a anotar todos los datos que tengamos allá en las inversiones iniciales, de acuerdo a nuestro proyecto, ¿no? Si tenemos dinero en caja, si tenemos dinero en banco, si tenemos inventarios. Inventarios son los productos que usted tenga para la venta, ¿no? Aquí tengo una cuenta nueva que se llama activos biológicos, ¿no? Que aparece con las NIT. Activos biológicos es, por ejemplo, eso, venta de pollos, venta de cerdos, venta de peces, también incluye productos forestales, ¿no? No solamente animales vivos, también productos de árboles, de la parte forestal. Eh, y en activos fijos, pues si usted en la inversión inicial o ha comprado terrenos, construcciones, equipo de computación, muebles y enseres, toda esa maquinaria de equipo, todo eso que mirábamos allá, que si se requería de inversión, pues si usted la tiene ya sabe el valor, ¿no? Simplemente lo trae esos cuadritos, ¿no? De esas inversiones. Esas inversiones que tenemos en este cuadrito que se llama de inversiones, ¿no? Yo aquí tengo anotadas unas, pero era por explicarles, no, realmente no las tengo en mi proyecto, mire. Entonces, el cuadrito de inversiones, usted te lleva todo eso allá, ¿no? Si tiene maquinaria de equipo, cuánto vale eso, entonces copia ese 48 allá con fórmulas, si tiene muebles y enseres, todo. Si tiene equipo de cómputo de oficinas, si tiene construcción de edificaciones, si tiene terrenos, todos los valores los copia y los lleva. Yo no lo voy a copiar porque yo realmente no tengo, ¿no? En mi proyecto. No que tengo yo. Acuérdense que lo que yo simplemente, ¿qué hice al comienzo? Yo hice un aporte, ¿cierto? Dije que yo tenía como mi dinero para aportarlo, lo que costaba el proyecto. Entonces, si yo aporto mi dinero, esos aportes que yo hago son aportes sociales, están en el patrimonio aquí en esta cuenta, aportes sociales. Son los aportes que yo hago como socio. Entonces, yo voy a copiar esos aportes que yo los hice de lo que me costaba el proyecto, ¿cierto? Estaba en el cuadrito, estructura de costos, yo dije que a mí me cuesta 3 millones este producto que yo iba en el flujo de caja, ¿no? Bueno, no me da lo mismo copiarlo por cualquier lado. Esa era mi inversión, entonces yo aporté con 3.096.000, ¿no? Ahora bien, miren, acuerden que por eso les decía que primero hay que hacer el estado de resultados porque yo tuve una utilidad, ¿cierto? ¿De cuánto?
de 2.503.000. ¿De dónde la traigo? Del estado de resultados. Mire, aquí. 2.503.400.000. Ya le di fórmula para que de aquí me la lleve allá. Igual y me toco ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Simplemente tengo aportes que hice, los 3.096.600, más la utilidad que me quedó, me da un total de patrimonio de 5.600.000. Acuérdense que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Yo pasivos no tengo nada, ¿cierto? Porque no hice ni obligaciones financieras, no le estoy debiendo a proveedores. O sea, si yo hubiera comprado concentrado a crédito, pues aquí tendría un valor, ¿no? A proveedores. No tengo nada de pasivo, por eso me queda que total pasivo y patrimonio final es los mismos 5.600.000. Y me voy al activo. El activo debe ser igual a eso, me debe dar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo en activo? En activo yo tengo el dinero que me quedó en caja, ¿cierto? ¿Cómo sé que me quedó 503? ¿De dónde traigo ese valor? Ese valor lo traigo del flujo de caja, por eso yo elaboro el flujo de caja. ¿De dónde? Del primer año. Entonces, seguramente en el flujo de caja, en este flujo de caja, en el primer año, pues me quedó 2.503.400.000. Mire, aquí está el primer año. Por eso aquí le bajé el número 1, 2, 503.400. Mire, saldo final de caja. Eso quiere decir lo que yo voy a tener en caja al final del año. En este caso, del año 1, ¿no? Siempre voy a arrancar del año 1. Entonces me voy otra vez para el balance y eso es lo que yo tengo ahí. En caja tengo 2.503. Mire, yo lo copié de allá. Banco no tengo dinero. Si usted abrió una cuenta y tiene el dinero en el banco, pues usted anota un valor aquí y sus inventarios. En mi caso tengo activos biológicos, ¿no? ¿Qué son los activos biológicos? Pues son los peces que yo voy a producir en un año, ¿no? ¿Cuántos peces voy a producir? Pues los mismos de mi inversión inicial, ¿no? Los mismos, 1.500 peces que me cuestan producir, los 3.096.000. Ahí está, ¿no? ¿De dónde salen? Pues de los alevinos. Esos son de los alevinos, de los bultos de concentrados que necesito, de todo eso, ¿no? De los operarios. Eso es lo que tengo yo allí. O si lo quieren ver, acuérdense que yo les decía que la contabilidad que llevamos en Colombia se llama de partida doble, ¿cierto? Yo, entonces, cuando hago la primera inversión, entonces, mire, total activos, no tengo nada de maquinaria, de terreno, nada de eso, pero tengo cero total activos fijos, digamos, bajando. El total activo me da 5.600. Siempre el total activo, un balance, yo les había dicho, debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio, 5.600. Acuérdense contablemente de la partida doble lo que le estaba explicando. Yo aporté esto, ¿cierto? 3.096.000. Hice ese aporte. ¿Para qué? Para producir los alevinos. Entonces, por eso es que lo llevo, ¿no? Porque en partida doble debe haber una cuenta que se debita y una cuenta que se acredita. Los aportes sociales son de naturaleza crédito. Entonces, este mismo valor que llevo como aporte son los que yo llevé como producción, si los quieren ver de otro lado, ¿no? Como mis activos biológicos, que son los peces, para producir los peces. Y ese sí sale del flujo de caja y me cuadra exactamente, miren. 5.600 de total activos y 5.600 de total pasivo y patrimonio. Bueno, nos queda este último cuadrito, pues este le vamos a dejar más para explicarlo de una forma más, es muy fácil con fórmulas en Excel. Aquí inclusive ya automáticamente me ha calculado los valores de todo, pero lo vamos a dejar para el jueves explicarlo en más detalle, pues y en menos tiempo, que no nos alcancemos a estresar, que estemos más despejaditos, lo vamos a entender mucho mejor, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos por esta noche. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor, una pregunta, la pueden hacer. O si no, nos vemos el jueves, Dios mediante. Ok, profe. Les recomiendo, ¿no? Que vayan realizando estos ejercicios ya con su proyecto, que no se dejen coger de la noche, ¿no? Que a última hora estén haciendo todo porque, bueno, no van a tener tiempo de preguntar, de salir de esas dudas, ¿no? De estar más estresados. Entonces, vayan haciendo todo este proceso y
y las dudas que tengan, pues se la hacen al profe. ¿Listo? Ok, entonces, pues damos por terminada la clase y Dios mediante nos encontramos el jueves, ¿no? Y como le decía al Inge, pues la idea es que vayan avanzando en cada uno en su plan de negocios y pues para que de pronto les salgan dudas y pues yo pueda colaborarles de alguna forma en alguna inquietud que tengan, ¿no? Es que tengan una feliz noche todos y nos vemos el jueves. Ok, Ah, profe, doña, muchas gracias. vale. ¿Sí? Ah, doña Mari me decía cuando yo le decía que estaba un poquito perdidita, no me refería que de las clases, sino que con el manejo de la cámara y del micrófono, ¿no? Que me parecía que no nos Ok, escuchaba. Que me ha preguntado ahí en el chat, lo estoy leyendo apenas. ok. Bueno, muchas gracias, Bueno, profe. ok. Hasta luego a todos.